Hola, les quiero dar la bienvenida a este podcast, el cual se llama El conflicto infinito del Catatumbo. Este es el episodio piloto que lleva por nombre El conflicto infinito del Catatumbo. Bueno, este es un tema complejo. La situación que atraviesa el Catatumbo es una crisis humanitaria. Entonces vamos a estar hablando sobre datos, historias y todo lo relacionado con lo que ha pasado. Soy José David Lorrio, tengo 17 años, soy del Catatumbo y estoy en el Colegio Monterrosales, High School. Bueno, la introducción es básicamente eso, que en el Catatumbo la crisis humanitaria pues explotó el 16 de enero, pero que lleva realmente un trasfondo histórico muy complejo porque esa región pues lleva en conflicto por muchísimos años por la violencia que los grupos armados al margen de la ley ejercen. Entonces vamos a profundizar en ese tema. Bueno, pues ahora les voy a dar un contexto histórico de lo que han significado los grupos armados al margen de la ley históricamente en el Catatumbo. Bueno, pues son muchos factores los que han influenciado para que ellos ganen tanto poder en la zona. Pero se remonta a los años 70 y a los años 80, cuando ambos grupos se establecieron, el ELN y la FARC, en la región del Catatumbo, aunque también posteriormente grupos como el EPL. Bueno, pues el EPL igual desapareció a mediados de hace una década aproximadamente, y históricamente los grupos armados combatieron contra las AUC, las cuales fueron las responsables de los falsos positivos en la década de los 90. Esto debido a que tantos grupos han intentado dominar la zona debido a varios factores, son muchos. Por ejemplo, el hecho de que es la frontera con Venezuela, ya que al ser frontera pues se presta para actividades económicas ilegales. Y todos esos grupos, aunque operan bajo distintos nombres y bajo distintas causas que ni siquiera, digamos, no parecen defender, todos van por lo mismo, por el control de las economías ilegales de esa zona, y también porque el Catatumbo tiene petróleo, carbón e incluso en Tibú hay uranio, el cual hoy en día pues obviamente tiene una demanda mucho mayor porque todos lo saben, el petróleo, todo eso es mucha riqueza en una región, y más sumándolo a la que está en frontera con Venezuela, también mucha riqueza natural como agua también va ahí, pero realmente lo que ellos quieren controlar es todas esas cosas, petróleo, la coca, cosas ilegales, y el carbón, las cosas que más demanda tienen. Pero históricamente lo único en lo que han ayudado a la región ha sido en la pelea contra el paramilitarismo. Después de eso siguieron sembrando terror en la zona y siguieron oprimiendo a su propio pueblo. Entonces de un momento para otro se convirtieron en los principales opresores de la región, y es irónico porque perpetúan una opresión, pero entonces el Catatumbo ya estaba oprimido por el abandono estatal, la falta de hospitales, la falta de todos los servicios públicos. Hasta el día de hoy el Catatumbo sigue afectado por el abandono estatal. Entonces estos grupos en su busca del poder pues han sumado opresión a eso que ya iba mal, han sumado más opresión para el pueblo del Catatumbo, porque como todos sabemos pues
han generado desplazamientos forzados, masivos, masacres y todo tipo de violación a los derechos humanos. Entonces, básicamente eso es toda la historia resumida de esos grupos. Bueno, en este punto del episodio vamos a hablar sobre la cronología de los hechos. En el 2024 y al 2025, nada más en los 2 últimos años. Bueno, el 2024 se caracterizó por una relativa calma. Hubieron 76 masacres en el 2024 con 267 víctimas, con corte el 31 de diciembre del 2024 según Indepaz. Son datos oficiales, pero aunque no se compara con lo que pasó después del 16 de enero. Entonces por eso sostengo que el 2024 se caracterizó por tener una cierta calma. Fue una cierta calma que probablemente estuvo influenciada por el cese al fuego, en el cual se avanzaron en 6 puntos. Fue el cese al fuego en el que más puntos se avanzaron en toda la historia con el ELN, nada más. Con la disidencia de la FARC entiendo que no hay cese al fuego, no ha habido en estos últimos años. Pero bueno, ese cese al fuego no duró mucho, e igual se siguieron violando derechos, como podemos ver, pero todo empeoró en el 16 de enero del 2025, como vengo repitiendo desde hace tiempo. Bueno, ese día fue cuando empezó todas las masacres, o sea, todo lo que ha pasado de la crisis humanitaria empezó ese día. Yo fui testigo de ese día, lo viví en carne propia. Y bueno, puedo dar datos sobre las masacres del 2025. Fueron distintas violaciones a los derechos humanos, pero se fueron perpetuando en distintas localidades, pues, ya que el Catatumbo pues es una subregión, pero realmente está compuesto por varios municipios, que son Teorama, San Calixto, El Tarra, Tibú, Ocaña, aunque Ocaña fue la menos afectada porque pues es una provincia, y El Carmen. Bueno, en cuanto a la crisis humanitaria del 2025, fue el inicio de toda esa estampida, todos esos desplazamientos y todas las peores violaciones a los derechos humanos que se ha visto en la última década prácticamente, sí, se puede decir oficialmente y por experiencia propia, y todos lo saben. Fue un desplazamiento de 64.783 personas para la ciudad de Ocaña, para otros sitios donde se aceptaban a los desplazados y las desplazadas, y también se registraron 16.600 personas confinadas entre enero y abril de 2025. Bueno, eso fue entre cierto periodo de 2025, pero la crisis humanitaria realmente afectó a muchas más localidades del Catatumbo, muchos más municipios, durante más tiempo, durante todo el 2025. Ha pasado una influencia de la crisis humanitaria en la vida cotidiana durante todo este proceso de guerra y de cosas que han perpetuado esos grupos armados al margen de la ley. Y pues eso llevó a varias cosas que fueron afectaciones a la vida cotidiana y a la seguridad de las personas en la zona. Bueno, el hecho de que las personas hayan tenido que pasar por desplazamientos, restricciones, confinamientos y afectaciones a la seguridad en general fue una total violación a los derechos humanos básicos por parte de estos grupos. Esto también porque se vio afectada directamente la seguridad alimentaria de las personas. Esto también, al ser pelea de poder entre el ELN y la FARC, una pelea de poder realmente, llevó indirectamente o directamente al deterioro de la economía de la zona, ya que esa economía la economía del Catatumbo, está fuertemente influenciada por la economía ilegal de la coca.
Entonces, durante esos enfrentamientos del ELN y la FARC, la gente no podía asistir a sus trabajos informales, como se le llama a esas personas, raspachines, los cuales son las personas que recolectan la coca. Durante esos enfrentamientos, las fincas en las que se recolecta la coca estuvieron cerradas, ya que los enfrentamientos ocurrían principalmente en esas fincas, ya que eso se trata de una muestra de poder, de querer matar a los que recolectan las hojas, ya que de eso depende la riqueza de dichos grupos. En este apartado vamos a hablar de la opresión sistemática, machismo, LGBTfobia y misoginia que ejercen estos grupos, ya que misteriosamente estos grupos, misteriosamente no, estos grupos son violentos en todas las formas posibles, ya que son personas que realmente no les importan los derechos humanos. Y bueno, se evidenció, según el Registro Único de Víctimas, con corte al mes de abril de 2020, 32.000 personas como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, de las cuales 29.000, es decir, el 90,95%, son mujeres, mientras 2.411 de los delitos fueron cometidos contra hombres y 492 contra personas con identidades de género diversas. Bueno, este es un tema ya que estos grupos usualmente están en alianzas con narcotraficantes grandes y pues simplemente también lo ejercen ellos mismos, como por ejemplo esos delitos de violencia sexual que se mencionaron. También son unos grupos que ejercen el machismo y la misoginia, desde secuestros a mujeres y violarlas y dejarlas como cocineras, cosas así, por lo cual se evidencia que estos grupos son muy machistas, no solo por casos aislados, sino porque realmente la mentalidad de ellos es así. Los comandantes son machistas, los comandantes de esos grupos son machistas. Gracias a la evidencia se sabe que son violentos en todas las formas, no solamente de matar a personas inocentes, de atentar contra derechos humanos básicos como la movilidad libre, la seguridad de básicamente salir a la calle sin miedo a que una bala perdida les mate, en contra de la seguridad alimentaria, en contra de la economía de la gente, de la gente común, de las tiendas, y todo eso afectó a todos, todo lo que han hecho. Afectó. Bueno, de lo que hablamos fue con corte al mes de abril del 2020, pero en el 2025, debido a la poca accesibilidad, no se han tenido los suficientes datos de las violencias basadas en género que estos grupos hayan perpetuado, ya que realmente incluso las ONGs han tenido difícil acceso y no creo que sean tiempos en los que las ONG puedan recolectar datos, simplemente no. Entonces esto sirve como un ejemplo de lo que estos grupos hacen y piensan, pero no realmente de lo que haya pasado en 2025. Mencioné en 2020, hay que aclararlo. Pues todas estas masacres, todas esas violaciones a los derechos humanos tuvieron un impacto en la vida cotidiana de las personas, lógicamente, y a la seguridad. ¿Esto por qué? Bueno, porque básicamente las personas, cuando empezó la guerra en enero y por muchos meses, muchos tuvieron que estar confinados. Habían restricciones a la movilidad, las personas desplazadas tenían que salir en caravanas, o sea, digamos en manadas, muchas motos juntas, todas las personas que se llevan el Catatumbo tenían que salir juntos en carros, motos, lo que fuera,
pero tenían que estar siempre juntos para llegar al destino. Esto debido a que era muy inseguro andar una persona sola, sin acompañantes, porque podía ser asesinada, ya que estos grupos tenían toques de queda también, de que no podían andar las personas en ciertos horarios porque asesinaban a esas personas si ellos querían, y anunciaban que no respondían por la gente que saliera afectada por eso. Entonces estos grupos afectaron contra todos los derechos humanos imaginados, todas las violaciones a los derechos humanos que puedan imaginar. Estos grupos lo hicieron en básicamente 3 meses y lo siguieron haciendo, pero después el conflicto escaló a la violencia entre ambos bandos nada más, aunque sí se siguió viendo mucha inseguridad en el Catatumbo. Bueno, este va a ser el cierre de este podcast. Realmente no creo que haya más que agregar. Creo que todos en Colombia sabemos de lo que se trata la violencia armada y los grupos narcotraficantes. Realmente ellos no tienen ideologías, no quieren el bien para el pueblo, y lo que se puede concluir es que son otros opresores egoístas que no representan los intereses de nadie más que los de ellos mismos. Porque lo que es el ELN y la FARC realmente entraron, según fuentes extraoficiales, tendría mucho sentido lo que se dice, que entraron en conflicto por intereses económicos, realmente no, o sea, territoriales, económicos. Realmente ellos no tienen ninguna justificación real sobre de que el otro grupo no tiene una ideología real, porque ambos son lo mismo. Entonces, con este podcast quería invitar a la reflexión sobre la violencia en Colombia. Realmente no se trata de que unos grupos sean mejores que otros o algo así, porque si nos vamos a los datos y a los saberes del pueblo, a lo que todo el mundo sabe y las experiencias vividas por las personas por ejemplo, el Catatumbo, y no solamente el Catatumbo, también en Nariño, en el Chocó, donde hay presencia, en Putumayo también, en donde hay presencia de estos grupos armados, pues se puede concluir que todos son lo mismo, independientemente de las ideologías que ellos digan tener. Realmente van por intereses para ellos mismos. Y con esto quiero cerrar. Creo que es todo y que no hay nada más que agregar. Muchas gracias por mirar y espero que les haya gustado y que se hayan sentido conectados y conectadas con la información que les acabo de brindar.